Soy Javier, oficial de seguridad de la Estación Nova. Una base de investigación perdida en el vacío del espacio, orbitando un planeta rocoso y desolado. Nuestros días aquí solían ser monótonos, gobernados por chequeos de rutina y mantenimiento de sistemas. Hasta hoy. Todo comenzó con una alarma estridente, retumbando por los altavoces de la estación, un sonido que esperábamos nunca escuchar. Objeto no identificado, detectado, anunció el sistema de inteligencia artificial, su voz inquietantemente calmada mientras el pánico crecía entre nosotros. Miré la pantalla del radar con incredulidad. Un punto se movía con una velocidad y agilidad antinatural, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Alerta roja. Todo el personal a puestos de combate. Ordené por el intercomunicador, manteniendo la voz más firme de lo que me sentía. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, la adrenalina bombeando por mis venas. Esto no era un simulacro, era real. Corrí hacia el arsenal, mis botas resonando contra el frío piso metálico. La estación estaba anormalmente silenciosa, solo interrumpida por los ecos distantes de mis pasos y el ocasional chirrido de puertas cerrándose, mientras la estación entraba en modo confinamiento. En el arsenal, me equipé en tiempo récord, vistiendo el pesado traje de combate y asegurando mi casco. Mis manos estaban firmes mientras cargaba mi arma, un rifle de plasma estándar. Su peso familiar en mis manos me dio una frágil sensación de seguridad ante lo desconocido. Mi equipo se reunió rápidamente, un grupo pequeño pero formidable de oficiales entrenados. Intercambiamos miradas de entendimiento, comunicando la gravedad de la situación sin palabras. En algunos ojos brillaba el miedo, pero era opacado por la determinación. Estábamos entrenados para esto, preparados para cualquier amenaza. O eso creíamos. El objeto había traspasado nuestro perímetro. Ahora estaba dentro de la estación, su ubicación desconocida. El sistema de IA trabajaba para rastrearlo, pero era como nada que hubiéramos enfrentado antes. Se movía con enfoque, silencioso y rápido, un fantasma en nuestros corredores. Avanzamos por la estación, nuestros pasos resonando en los pasillos metálicos. Las luces ticos e inquietantes. Esto no era solo tecnología rebelde o un simple intruso. Era algo más, algo vivo. Mientras nos acercábamos con cautela, armas en alto, la masa reaccionó. Era como si percibiera nuestra presencia, nuestra aprensión, y en respuesta comenzó a cambiar. La energía brillante se transformó, retorciéndose hasta adoptar una forma que me heló la sangre. Se convirtió en una figura grotesca y distorsionada, como una pesadilla hecha realidad. Sus rasgos eran una abominación, un reflejo retorcido de la humanidad, como si se burlara de nosotros. Entonces, el aire se llenó de gritos. No eran nuestros, los de oficiales entrenados que habían enfrentado peligros antes, sino de la entidad misma. Los sonidos eran escalofriantemente humanos, una imitación del miedo tan perfecta que resultaba inquietante. Era como si estuviera transmitiendo nuestro propio terror de vuelta hacia nosotros, amplificado y distorsionado, por instinto. Abrimos fuego. Nuestros rifles de plasma iluminaron la sala con ráfagas de luz azul, pero los disparos atravesaron a la entidad como si estuviera hecha de humo. No reaccionó al fuego, ni siquiera se inmutó. En cambio, continuó con su espantoso espectáculo, los gritos volviéndose más fuertes, más desesperados. Y luego, tan rápido como había aparecido, desapareció. Un momento estaba ahí, una pesadilla frente a nosotros,
y al siguiente se había esfumado, dejando solo una sensación de inquietud en el aire. Los gritos se desvanecieron, dejando un silencio pesado. Nos quedamos allí, aturdidos y conmocionados, las armas aún levantadas. El encuentro había durado solo segundos, pero pareció una eternidad. Intercambiamos miradas de desconcierto, intentando procesar lo que acabábamos de presenciar. Era evidente que esta entidad era diferente a todo lo que habíamos enfrentado antes. Era algo mucho más siniestro, algo capaz de invadir nuestras mentes y usar nuestros miedos en nuestra contra. Cuando la realidad de la situación se asentó, un frío se instaló en mi estómago. Esto era solo el principio. No teníamos idea de dónde estaba la entidad, ni qué planeaba hacer después. Estábamos en territorio desconocido, enfrentando un enemigo que no podía ser tocado por nuestras armas y que sabía exactamente cómo aterrorizarnos. La misión había tomado un giro oscuro y estábamos terriblemente desprevenidos para lo que se avecinaba. Las secuelas de nuestro primer encuentro con la entidad fueron como una escena de pesadilla. Nos retiramos al centro de mando, una sala que normalmente resonaba con el zumbido de computadoras y el murmullo concentrado del personal. Ahora era un caos de miedo y confusión. Al entrar, la magnitud de la infiltración de la entidad se hizo evidente de la manera más horrible. Las pantallas, que usualmente mostraban cartas estelares y diagnósticos del sistema, estaban invadidas por imágenes grotescas. Escenas de terror indescriptible, extraídas de los rincones más oscuros de nuestras mentes, se repetían una y otra vez. Era como si la entidad estuviera transmitiendo nuestros miedos más primitivos para que todos los vieran. Los miembros de la tripulación en el centro de mando estaban paralizados, incapaces de apartar la mirada de las pantallas. Algunos lloraban, otros temblaban incontrolablemente, y unos pocos estaban en estado de shock, mirando al vacío. La entidad se había infiltrado en nuestras mentes, explotando nuestras vulnerabilidades. Sentí un impulso de responsabilidad. Como oficial de seguridad, tenía que tomar el control. ¡Todos, escuchen!, grité, intentando cortar el pánico con mi voz, pero mis palabras parecieron perderse en el mar de terror que inundaba la sala. Me moví de persona en persona, intentando sacarlos de su trance. Tenemos que concentrarnos. Podemos vencer a esto, dije, mirando a cada uno a los ojos, tratando de encender una chispa de determinación en sus rostros asustados. Pero las imágenes en las pantallas actuaban como un virus, infectando a todos con pavor. Entonces, me di cuenta de que nuestro primer paso para combatir a esta entidad era recuperar el control de nuestras propias mentes. «Apaguen esas pantallas», ordené. Algunos miembros de la tripulación, respondiendo a la urgencia en mi voz, comenzaron a apagar los monitores, cortando el flujo de imágenes aterradoras. Cuando las pantallas se oscurecieron, un suspiro colectivo recorrió la sala. El control del miedo se aflojó, aunque solo un poco. Con la amenaza inmediata a nuestra cordura contenida, nos reunimos alrededor de la mesa central, un grupo sacudido, pero aún en pie. Era claro que las tácticas convencionales no servían contra esta entidad. Necesitábamos un plan, y rápido. Tenemos que entender con qué estamos lidiando, comencé, mi mente buscando soluciones. Se alimenta del miedo, lo usa contra nosotros. Debemos mantener la calma, pensar con lógica. Más fácil decirlo que hacerlo, pensé. El equipo me miró, sus ojos llenos de miedo y confusión. Estábamos en territorio desconocido, enfrentando un enemigo que parecía invencible. Pero éramos la tripulación de la Estación Nova, entrenados para enfrentar lo desconocido. Nos reagruparemos, recolectaremos datos y encontraremos la manera de luchar contra esto, declaré, mientras un plan comenzaba a formarse en mi mente. La entidad nos había mostrado su poder, pero no estábamos derrotados, no todavía. Íbamos a contraatacar y de alguna manera íbamos a ganar.
En la relativa seguridad del centro de mando, ahora libre de las imágenes aterradoras de la entidad, acudimos a la doctora Videla en busca de respuestas. Como científica principal de la estación Nova, la doctora Videla tenía reputación por su mente analítica y su compostura inquebrantable, cualidades que necesitábamos desesperadamente. Nos reunimos en el área de reuniones y la doctora Videla compartió su hipótesis, su voz firme, a pesar de la tensión en la sala. Esta entidad es diferente a cualquier forma de vida que conozcamos. No solo existe físicamente, tiene una presencia que interactúa con nuestro estado psicológico. Se alimenta del miedo, de nuestro miedo. Sus palabras resonaron con una claridad escalofriante. Las imágenes en las pantallas, las formas cambiantes, los gritos, todo apuntaba a una entidad que no solo percibía nuestros miedos, sino que los amplificaba, convirtiéndolos en horrores tangibles. Pero, ¿cómo lo hace?, preguntó alguien con una mezcla de curiosidad y temor. Es difícil decirlo con los datos que tenemos, respondió la doctora Videla. Podría ser telepática o quizás usa alguna forma de tecnología avanzada que interactúa con nuestras conexiones neuronales. Cualquiera que sea el método, está claro que está aprendiendo de nosotros, adaptándose a nuestras reacciones. La sala quedó en silencio, mientras sus palabras se asentaban. La entidad no solo nos atacaba, nos estudiaba, aprendiendo cómo quebrarnos psicológicamente. Entonces, nuestro miedo es como combustible para ella, dije, rompiendo el silencio. Exacto, asintió la doctora Videla. Nuestras respuestas emocionales parecen fortalecerla. Por eso debemos mantener la calma. El pánico solo la hará más fuerte. Más fácil decirlo que hacerlo. El ambiente en el centro de mando estaba cargado de miedos no expresados y ansiedades. Tenemos que ser estratégicos, dije, intentando inyectar un sentido de propósito en la tripulación. No podemos dejar que se meta en nuestras cabezas. Mantengámonos enfocados, seamos racionales. El miedo es su arma, y no podemos dársela. La doctora Videla añadió: también deberíamos recolectar toda la información posible sobre la entidad, su forma, patrones de comportamiento, cómo interactúa con el ambiente. Cuanto más sepamos, mayores serán nuestras posibilidades de encontrar una debilidad. El equipo asintió, y un sentido de determinación comenzó a reemplazar el miedo. Teníamos un plan. Aunque fuera desalentador, mantener la calma frente al terror, recolectar información sobre un enemigo desconocido y encontrar la manera de luchar contra una entidad que prosperaba con nuestros miedos más profundos. Justo cuando comenzábamos a trazar estrategias, la estación se sumergió en una nueva ola de terror. Un escalofrío recorrió el aire, un frío que se filtraba en nuestros huesos, como si la atmósfera misma de la estación hubiera cambiado. Entonces nos golpeó una sensación de pavor tan intensa que era casi tangible. La sombra había regresado. La tripulación se tensó, su recién encontrada determinación puesta a prueba, mientras el miedo amenazaba con apoderarse de nuevo. Apreté los puños, recordando las palabras de la doctora Videla. Mantengan la calma. No dejen que se alimente de nuestro miedo. Pero era difícil, casi imposible, no verse afectado cuando cada instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Y entonces la vimos, materializándose en el centro de la sala. Había una figura retorcida y monstruosa, pero no era cualquier figura. Era una versión horripilante y distorsionada de un miembro de la tripulación que habíamos perdido el año anterior. Un amigo y colega para muchos de nosotros. La visión fue un golpe bajo, una manipulación vil de nuestro dolor y culpa. La sombra había tomado la forma de nuestro compañero fallecido, pero era una caricatura grotesca, con rasgos exagerados y una expresión de dolor y acusación. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían perforar a cada uno de nosotros, desenterrando recuerdos y emociones que habíamos intentado enterrar.
Era un juego psicológico, cruel y retorcido. La sombra no solo se alimentaba de nuestro miedo, se deleitaba en él, usando nuestros propios recuerdos en nuestra contra. No podemos dejar que gane, dije entre dientes, intentando mantener la voz firme. Concéntrense. Recuerden que no es real. Es solo una manifestación de nuestros miedos. Pero incluso mientras hablaba, podía ver la duda y el terror en los ojos de mi tripulación. La sombra era una maestra en este juego, sacando a la luz emociones que nublaban nuestro juicio y fracturaban nuestra voluntad. Contraatacamos con lógica, no con emociones. Continué, mi propio corazón latiendo con fuerza. No cedan, aférrense a lo que es real. La figura monstruosa comenzó a avanzar hacia nosotros, sus pasos lentos y deliberados, como si disfrutara del miedo que provocaba. Pero mantuvimos nuestra posición, obligándonos a verla por lo que era, una ilusión, un truco de la mente. Nuestra determinación pareció frustrar a la entidad. Emitió un sonido, un eco distorsionado de la voz de nuestro compañero perdido, un sonido destinado a quebrarnos, pero nos mantuvimos firmes, aferrándonos al entrenamiento y disciplina que nos habían inculcado. La entidad, al ver que sus tácticas no surtían el efecto deseado, lanzó un chillido inhumano y desapareció tan abruptamente como había aparecido, dejándonos en un silencio tenso. Estábamos sacudidos, pero habíamos resistido. Le habíamos demostrado a la sombra que no sucumbiríamos tan fácilmente a su manipulación, pero esto era solo el principio. La sombra aún estaba ahí afuera, y estaba aprendiendo, adaptándose a nuestras defensas. Sabíamos que no podíamos seguir reaccionando. Necesitábamos tomar medidas proactivas. El centro de mando, aún sumido en tensión, se convirtió en un hervidero de actividad mientras planeábamos cómo darle la vuelta a la situación. La doctora Videla propuso la idea primero. «Necesitamos atraparla», dijo, sus ojos escudriñando los planos de la estación en la pantalla. «Si se alimenta del miedo, usemos eso en su contra. Podemos atraerla a una unidad de contención». La idea resonó de inmediato. Teníamos una unidad de contención de última generación en el laboratorio, diseñada para retener y estudiar especímenes y energías peligrosas. Era nuestra mejor oportunidad para entender y derrotar a la entidad. Pero el plan tenía un componente crítico, el cebo. La sombra necesitaba ser atraída hacia la trampa, y eso requería un miedo potente, algo visceral. La sala quedó en silencio mientras considerábamos esto. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a enfrentar su miedo más profundo para servir de carnada? Pensé en la última forma que había tomado la entidad, la imagen distorsionada de nuestro compañero fallecido, y cómo casi nos había quebrado. Luego pensé en mi propio miedo, un terror personal que había enterrado muy dentro de mí. El miedo a perder a mi familia, la idea de que estuvieran en peligro, de no estar ahí para protegerlos, era mi mayor debilidad. «Yo lo haré», dije, mi voz firme a pesar de la agitación interna. «Seré el cebo». Mi declaración fue recibida con admiración y preocupación. La doctora Videla me dio un asentimiento firme. La tripulación me miró, sus expresiones mezclando gratitud y temor. «Prepararemos la unidad de contención con un campo de energía», explicó la doctora Videla. «Una vez que la entidad esté dentro, activaremos el campo, atrapándola. Pero tendremos que ser precisos. El tiempo es crucial». El plan era simple, pero arriesgado. Si la entidad detectaba la trampa, o si el tiempo fallaba por un segundo, podría escapar, o, peor aún, contraatacar. Entramos en modo de preparación, cada persona asignada a un rol específico. La unidad de contención fue revisada una y otra vez. El campo de energía calibrado para máxima eficiencia. Cada detalle fue examinado, cada contingencia planeada. En cuanto a mí, me preparé mentalmente. Enfrentar mi miedo más profundo no era algo que tomara a la ligera. Sabía que la entidad lo explotaría, lo retorcería, lo haría tan real y doloroso como fuera posible.
Pero también sabía que esta era nuestra mejor oportunidad para detenerla, para proteger a mi tripulación y, en cierto modo, a mi propia familia. La unidad de contención, normalmente reservada para estudiar materiales extraterrestres, se convirtió en el punto focal de nuestros esfuerzos. Trabajamos modificándola y reforzándola para contener algo mucho más impredecible y peligroso. La doctora Videla supervisó los ajustes técnicos. Instalamos escudos de energía adicionales alrededor de la unidad de contención, capas sobre capas de los mecanismos de defensa más robustos que teníamos. Estos escudos estaban diseñados para resistir fuerzas y fluctuaciones de energía inmensas, cruciales para contener a la entidad. Mientras tanto, el resto de la tripulación instaló una red de sensores y equipos de vigilancia alrededor del área de la trampa. Necesitábamos ojos en cada ángulo posible para garantizar mi seguridad tanto como fuera posible una vez que estuviera en posición como cebo. En medio de esta actividad frenética me tomé un momento para una preparación más personal. Fui a mis aposentos y grabé un mensaje para mi familia. Era una medida por si acaso, pero una que pesaba mucho en mí. Hablé de amor y orgullo, y me disculpé por los riesgos que estaba tomando. Al terminar la grabación, sentí una punzada de tristeza. En cierto modo, también lo estaba haciendo por ellos. En el centro de mando, el ambiente era de moral baja. Todos éramos dolorosamente conscientes de las apuestas y los riesgos involucrados, especialmente después de nuestros recientes encuentros con la entidad. Miré a mi alrededor, a mis compañeros de tripulación, cada uno ocupado en sus tareas, sus rostros concentrados. Éramos un equipo unido contra una amenaza común, aunque sin precedentes. Fue esta unidad, este sentido compartido de deber, lo que fortaleció mi propio coraje. Cuando se completaron las verificaciones finales y se declaró lista la unidad de contención, un silencio se instaló en la estación. Nos reunimos para una última sesión informativa, repasando el plan una vez más. La doctora Videla revisó los detalles técnicos, asegurándose de que todos supieran su papel. Escuché, mi mente parcialmente en la tarea que tenía por delante, parcialmente en el mensaje grabado que yacía en mis aposentos. Estábamos listos, tan listos como podríamos estar para lo que vendría. El momento había llegado, la culminación de toda nuestra planificación y miedos. Me quedé solo en el área designada cerca de la unidad de contención, el epicentro de nuestra trampa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un redoble de anticipación y temor. A mi alrededor, la estación estaba en silencio. Este silencio era intencional, parte del plan para que la entidad se centrara únicamente en mí. El resto de la tripulación monitoreaba desde el centro de mando, listos para activar la trampa en el momento adecuado. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo. En mi mente evoqué imágenes de mi familia, la sonrisa de mi pareja, las risas de mis hijos, el calor de sus abrazos. Estos recuerdos eran preciosos, pero también eran mi vulnerabilidad, el miedo que tenía que explotar para atraer a la entidad. Al abrir los ojos, noté un cambio palpable. El aire a mi alrededor se volvió más frío, una presencia helada que parecía filtrarse en mis huesos. Esto era. La sombra estaba respondiendo. Me preparé mentalmente, listo para su aparición. Y entonces apareció. Materializándose desde las sombras, la sombra se manifestó ante mí. Era una versión retorcida y cambiante de mis pensamientos. Una manifestación de mi miedo más profundo. La figura que adoptó era amorfa, transformándose constantemente. Un espejo etéreo de mi confusión interna. Un momento parecía una figura sombría, amenazante. Al siguiente, se convertía en formas más personales, imitaciones de mis seres queridos, distorsionadas en algo grotesco y horrible. Mi respiración
se cortó al enfrentarla. Esta era la sombra en su verdadera forma, una criatura de miedo y pesadilla. Era como si estuviera mirando directamente a mi alma, extrayendo mis ansiedades e inseguridades y reflejándolas de vuelta hacia mí. A pesar del terror que intentaba apoderarse de mi mente, me obligué a permanecer quieto, a mantener el enfoque. No podía permitir que el miedo me abrumara. Demasiado dependía de este momento. El plan dependía de mi capacidad para mantener a la entidad ocupada, para atraerla más cerca de la unidad de contención. La sombra intensificó sus esfuerzos, pero me mantuve firme, mis ojos fijos en la forma siempre cambiante frente a mí. Yo era el cebo, el señuelo, para atraer a esta pesadilla hacia nuestra trampa. Cada instinto me gritaba que corriera, que escapara del horror que tenía frente a mí, pero me mantuve firme, sabiendo que esta era nuestra única oportunidad. La sombra se acercó, atraída por el miedo que tanto ansiaba. Me preparé, listo para lo que viniera. Parecía completamente concentrada en mí, su forma ondulante y cambiante, con una fluidez inquietante. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, su forma se volvió más definida, más amenazante. Era como si estuviera sacando el miedo directamente de mi corazón, dándole forma y sustancia. Su presencia era opresiva, pero no podía flaquear ahora. Los ojos de mi tripulación estaban sobre mí, observando a través de las cámaras de vigilancia, sus manos listas sobre los controles que activarían la trampa. Solo teníamos una oportunidad, y todo dependía del tiempo. Esperé hasta que la entidad estuvo a solo unos pasos de mí, lo suficientemente cerca como para casi sentir el frío que emanaba de ella. Entonces hice mi movimiento. Con un repentino impulso de energía alimentado por la adrenalina, me lancé hacia un lado, rodando lejos del lugar donde había estado parado. En ese instante, la tripulación entró en acción. En el momento en que me aparté del área designada, activaron los escudos de energía alrededor de la unidad de contención. Los escudos cobraron vida, creando una barrera de energía invisible, pero impenetrable. La sombra, tomada por sorpresa por la repentina activación de la trampa, chocó contra la barrera de energía. Emitió un chillido, un sonido que era a la vez alienígena y perturbadoramente humano, lleno de ira y sorpresa. Por un momento, pareció que habíamos tenido éxito. La sombra se debatió contra la barrera, su forma distorsionándose con cada impacto. Pero entonces, algo salió mal. Las luces de la estación parpadearon, y una oleada de energía recorrió la unidad de contención. Las alarmas sonaron, añadiendo caos a la situación. A través de los altavoces de la sala de control, pude escuchar la voz de la doctora Videla, teñida de preocupación. El campo de energía está fluctuando, es demasiado fuerte. La sombra, sintiendo la debilidad en la barrera, intensificó su ataque. El campo de energía crepitó y chispeó, luchando por contener a la criatura. Era una batalla de tecnología contra una fuerza que no entendíamos completamente, y rápidamente se hizo evidente que nuestra tecnología no era rival para el poder bruto de la entidad. En la sala de control, la tripulación trabajó frenéticamente para estabilizar la unidad de contención. Pero la sombra fue implacable. Con cada golpe, parecía hacerse más fuerte, alimentándose de nuestro miedo y desesperación. Observé, con el corazón en la garganta, mientras la sombra comenzaba a romper la barrera. El campo de energía parpadeó, se debilitó, y luego, con un último chillido ensordecedor de la entidad, colapsó. La sombra estaba libre una vez más. Su forma ahora aún más aterradora. Una masa oscura de malicia que se arremolinaba. Habíamos subestimado su fuerza, y ahora estaba suelta dentro de la estación, su ira y poder amplificados por el fallido intento de atraparla. El plan había fallado. La trampa que habíamos preparado con tanto cuidado no había sido más que una jaula momentánea para la entidad. Su forma se expandió,
volviéndose más grande y amenazante, como si estuviera extrayendo energía de su recién encontrada libertad y de nuestro creciente miedo. El aire se llenó de sus gritos ensordecedores, que se sentían como ataques físicos, golpeándonos con oleada tras oleada de ruido ensordecedor. La ira de la sombra era casi tangible, un aura de malicia que la envolvía. Ante esta amenaza creciente, no tuvimos más remedio que retirarnos. Dimos media vuelta y corrimos, nuestros pasos resonando por los pasillos mientras huíamos de la pesadilla que nos perseguía. A través del comunicador, la voz de la doctora Videla nos instaba a reagruparnos, a encontrar una posición defendible, pero sus palabras apenas eran audibles sobre los chillidos implacables de la sombra. Mientras retrocedíamos, disparábamos nuestras armas al azar detrás de nosotros. Los rayos de plasma iluminaban los oscuros pasillos con su luz azul, pero nuestros esfuerzos fueron inútiles. La sombra parecía ser inmune a nuestras armas, como lo había sido antes. Era como luchar contra una sombra, un horror que no podía ser tocado ni dañado por medios convencionales. La sombra nos persiguió sin descanso, su forma cambiando y transformándose constantemente. Un momento era una enorme nube oscura que envolvía todo a su paso. Al siguiente, adoptaba formas humanoides retorcidas, manifestaciones de nuestros miedos e inseguridades más profundas. Era una pesadilla hecha realidad, un horror que parecía no tener límites. Corrimos por la estación en un intento desesperado por poner distancia entre nosotros y la sombra, pero era rápida, más rápida que cualquiera de nosotros. Parecía deslizarse sin esfuerzo sobre el suelo, su forma a veces parpadeando y desapareciendo, solo para reaparecer más cerca de nosotros. El pánico se apoderó de nosotros al darnos cuenta de que estábamos perdiendo terreno. La estación se había convertido en una trampa enrevesada, con peligros acechando en cada esquina. La sombra nos acorralaba, empujándonos hacia un final desconocido. En el caos, la comunicación se volvió difícil. Los gritos y las órdenes se perdían en el estruendo de los chillidos de la sombra y el sonido de nuestros propios corazones acelerados. Éramos un equipo entrenado para crisis, pero esto estaba más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Necesitábamos un nuevo plan, una manera de detener a esta fuerza imparable que se cernía sobre nosotros. Pero en esos frenéticos momentos de retirada, con la sombra pisándonos los talones, lo único en lo que podíamos pensar era en sobrevivir. La voz de la doctora Videla sonó a través del sistema de comunicaciones, su tono urgente pero compuesto. «Necesitamos tomar medidas drásticas», dijo. «Si sobrecargamos el reactor, podemos crear un pulso electromagnético. Un EMP podría interrumpir a la sombra, desestabilizarla». Su sugerencia nos impactó como un rayo. Sobrecargar el reactor era una acción peligrosa, casi impensable. Enviaría una enorme oleada de energía por toda la estación, potencialmente dañando o destruyendo sistemas vitales para nuestra supervivencia en el espacio. El EMP que crearía era nuestro último recurso, una apuesta desesperada contra un enemigo incomprensible. Pero, en nuestra situación, la desesperación era todo lo que nos quedaba. La sombra era una fuerza más allá de nuestro control, más allá de nuestro entendimiento. Los métodos tradicionales habían fallado. Era hora de intentar algo radical. «Yo lo haré», dije, mi voz resuelta a través del comunicador. «Activaré la sobrecarga. Todos los demás necesitan evacuar». Hubo protestas. Mi tripulación expresó su preocupación y renuencia a dejarme atrás. Pero el tiempo era un lujo que no teníamos. La sombra era implacable, y cada segundo que debatíamos era un segundo que ganaba sobre nosotros. La evacuación de la tripulación fue caótica pero rápida. Se lanzaron las cápsulas de escape, llevando a mi equipo lejos de la pesadilla que todos habíamos soportado.
Los observé en los monitores, mientras, uno por uno, abandonaban la estación. Ahora solo, me dirigí hacia el reactor. Los pasillos de la estación ahora parecían un laberinto de sombras y peligros. La sombra podía estar en cualquier parte, y era dolorosamente consciente de mi vulnerabilidad. Llegar al reactor requería pasar por varios puntos de control de seguridad, todos diseñados para mantener la fuente de energía de la estación segura y contenida. Entré en la sala de control del reactor. El panel de control era un complejo arreglo de pantallas y botones. Inicié la secuencia de sobrecarga. La maquinaria comenzó a gemir y vibrar, una manifestación física del peligro inminente. Era dolorosamente consciente del riesgo, de la posibilidad muy real de que este pudiera ser mi último acto. Mientras trabajaba, el aire en la sala del reactor cambió. La temperatura bajó repentinamente. Una señal que había llegado a reconocer demasiado bien. La sombra estaba aquí. Había sentido la amenaza que representaba y había venido a detenerme. Me giré para enfrentarla. La sombra, maestra del tormento psicológico, eligió ese momento para desatar su manipulación más cruel. Se transformó ante mis ojos, adoptando la forma de mi familia. Pero era una parodia grotesca. Sus rostros estaban retorcidos en expresiones de dolor y acusación. Mi esposa e hijos estaban frente a mí, sus ojos llenos de sufrimiento y traición. ¿Por qué, papá?, parecían preguntar. ¿Por qué nos abandonas? La visión me atravesó como un cuchillo. Era mi miedo más profundo hecho realidad. Fallar y abandonar a mi familia. La sombra estaba jugando su carta final y más devastadora, usando mi amor por mi familia en mi contra. Pero en medio del dolor y la confusión que evocaba, una parte de mí reconoció esto por lo que era. Un último intento de manipularme, de apartarme de mi curso. Cerré los ojos, tratando de bloquear la visión desgarradora. En la oscuridad detrás de mis párpados, susurré disculpas a mi familia, real e imaginaria. Lo siento, murmuré, mi voz apenas audible sobre el gemido del reactor. Los amo. Esta es la única manera. Con mis disculpas hechas, me preparé para lo que tenía que hacerse. Abrí los ojos, negándome a mirar la ilusión cruel de la sombra por más tiempo. Mi mirada se fijó en el panel de control, en el interruptor final que activaría la sobrecarga. El reactor estaba en su punto máximo. La energía que contenía era una bestia rugiente que suplicaba ser liberada. Podía sentir la vibración de la maquinaria a través de las suelas de mis botas. Respiré hondo, mi mano flotando sobre el interruptor. Este era un salto de fe, una esperanza de que este plan desesperado salvaría a mi tripulación y detendría a la sombra. Con un último movimiento resuelto, accioné el interruptor. El reactor respondió al instante. Su zumbido, escalando hasta convertirse en un grito de energía liberada. La sobrecarga se había activado, el comienzo del fin, ya fuera para la sombra o para mí. Mientras el reactor se acercaba a su explosión climática, pensé en mi tripulación, a salvo en sus cápsulas de escape, en la vida que había vivido y en las personas que amaba. En ese momento, no había lugar para el miedo, solo la tranquila aceptación de un sacrificio necesario. Con una fuerza que sintió como si el universo mismo se desgarrara, el reactor explotó. No fue solo una explosión física, fue una oleada de energía electromagnética, un pulso de poder puro que estalló en una luz blanca cegadora. La luz envolvió todo, obliterando la oscuridad y la forma de pesadilla de la sombra en su brillo. Por un breve momento suspendido, el tiempo pareció detenerse. Estaba en el epicentro de un torbellino de energía, un punto donde la realidad se doblaba bajo la fuerza bruta de la explosión. El pulso barrió la estación como una ola, una fuerza imparable que penetró cada rincón, cada sombra oculta. Sentí el pulso atravesarme, una sensación que era a la vez agonizante y electrizante. Era como si las fibras mismas de mi ser se deshilacharan
y rehicieran. La energía era abrumadora, más allá de lo que un humano estaba destinado a soportar. También podía sentir su impacto en la sombra, un chillido que no era sonido, sino una perturbación en el aire mismo, significando su agonía o quizás su disolución. En ese momento de luz brillante y abrasadora, hubo una sensación de finalidad, un sentimiento de que este era el fin de la línea, de una manera u otra. El plan nacido de la desesperación y ejecutado ante probabilidades abrumadoras había llegado a su clímax. Y luego, tan rápido como había estallado, la luz y la energía se disiparon. La explosión culminó en un silencio ensordecedor, un vacío donde había estado el rugido del reactor. La oscuridad envolvió la habitación una vez más, una oscuridad profunda y absoluta que se sentía pesada y envolvente. Estaba a la deriva en la oscuridad, desconectado del mundo, de la estación, de la vida misma. No había dolor, no había miedo, solo una negrura profunda y envolvente que parecía extenderse hacia la eternidad. En ese vacío había una sensación de paz, un respiro del terror y el caos que habían dominado nuestra existencia desde la llegada de la sombra. La oscuridad era una manta, sofocando los remanentes de la pesadilla que habíamos soportado. Mientras flotaba en este abismo, la realidad de lo ocurrido comenzó a asentarse. La explosión del reactor, el pulso electromagnético, el último intento desesperado de detener a la sombra. Todo había llevado a este momento, esta quietud. Si era victoria o derrota, no podía decirlo. Todo lo que sabía era el silencio y la oscuridad. El final de una batalla librada contra un enemigo como ningún otro. La conciencia regresó a mí lentamente, como emerger de un mar oscuro y profundo hacia la luz incierta de la realidad. Mi primera sensación fue de peso, una pesadez que me presionaba desde todos lados. Mis párpados se abrieron con dificultad, revelando un mundo de caos y ruina. Yacía entre escombros, rodeado de los restos retorcidos y destrozados de la sala del reactor. El metal y el plástico ahora eran solo piezas afiladas, esparcidas por el suelo. El aire estaba cargado de polvo y el olor acre de electrónica quemada, señales de la violenta explosión que había sacudido la estación. Los sistemas de la estación estaban muertos. Su zumbido constante y luces parpadeantes, ahora extintos. Un silencio opresivo llenaba el espacio, un silencio que hablaba de devastación, de una batalla librada y terminada. Con esfuerzo, aparté los escombros que me cubrían y lentamente me puse de pie, mi cuerpo adolorido por el impacto de la explosión. Mi mente estaba nublada, todavía lidiando con la realidad de mi supervivencia. Lo último que recordaba era la luz cegadora del reactor explotando, el pulso electromagnético arrasando con todo. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de la sombra. No había nada, ninguna indicación de su presencia. Las formas de pesadilla que había adoptado, la aura opresiva que emanaba, todo había desaparecido. Se había ido, aparentemente borrada por la fuerza del EMP. Pero, ¿a qué costo? La estación estaba en ruinas. Intenté acceder a los sistemas de comunicación, con la esperanza de contactar las cápsulas de escape para saber si mi tripulación había llegado a salvo, pero los sistemas no respondían. Las pantallas estaban oscuras y sin vida. No hubo respuesta, solo más silencio. Estaba solo. La soledad se instaló, la realización de que era el único ocupante de una estación muerta, flotando en la inmensidad del espacio. El peso de ese aislamiento era aplastante, una carga que era tanto física como emocional. ¿Qué había pasado con mi tripulación?
¿Habían escapado de la sombra o habían sufrido un destino similar al de la estación? La pregunta giraba en mi mente. La Victoria se sentía vacía. Habíamos salido a detener a la sombra, una misión que nos había costado todo: la estación, nuestra investigación, posiblemente incluso las vidas de mi tripulación. Todo sacrificado en un intento por terminar con una pesadilla. Comencé a moverme por la estación. Cada paso un desafío en el entorno con gravedad comprometida. Mi objetivo era llegar al centro de control, encontrar algún sistema funcional, alguna señal de lo que le había pasado al resto de la tripulación. Pero el viaje era desalentador, a través de pasillos que apenas reconocía, llenos de escombros y las cicatrices de nuestra última batalla desesperada. El tiempo pareció perder su significado. La estación se había convertido en un mausoleo silencioso, flotando en el vacío del espacio. Mi existencia se redujo a una cuestión de mera supervivencia, una lucha diaria entre los restos de lo que alguna vez fue mi mundo. Rebusqué entre las ruinas de la estación en busca de suministros. La comida y el agua eran escasas, rescatadas de los restos dañados de las reservas. La energía se limitaba a unos pocos sistemas de emergencia que funcionaban con baterías de respaldo, su vida desvaneciéndose lentamente. Mi único vínculo con el mundo exterior era la baliza de emergencia. Era un destello de esperanza en la oscuridad, una señal enviada a la inmensidad del espacio, con la mínima posibilidad de que alguien la escuchara. La mantuve activa, revisando y volviendo a revisar su fuente de energía, un pequeño acto de desafío contra las abrumadoras probabilidades. El sueño era inquieto y plagado de pesadillas. Las imágenes de mi encuentro con la sombra aún persistían en mi mente. El silencio de la estación era opresivo. Vagaba por los pasillos como un fantasma en una tumba de acero y cables. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, llegó la salvación. Una nave de rescate, respondiendo a la llamada de la baliza, encontró su camino hacia la estación abandonada. Recuerdo el momento en que escuché el sonido de otra voz humana que resonaba a través de los altavoces de la estación. Era surrealista, un salvavidas arrojado a las profundidades de mi desesperación. El equipo de rescate me encontró en el centro de control, rodeado de pantallas oscuras y consolas sin vida. Apenas estaba vivo. Una sombra del oficial que una vez había patrullado con confianza esos corredores. Fueron cautelosos, escaneando en busca de algún signo de la sombra, pero estaba claro que la pesadilla había terminado. La sombra se había ido, destruida o desaparecida en el estallido de la sobrecarga del reactor. La estación era una ruina. Las paredes estaban chamuscadas, los pisos llenos de escombros y el aire viciado con el olor de electrónica quemada y esperanzas perdidas. Mientras el equipo de rescate me llevaba a su nave, eché un último vistazo a la estación, al lugar que había sido mi hogar, mi lugar de trabajo y mi campo de batalla. Era difícil dejarlo atrás, dar la espalda a los recuerdos y los sacrificios hechos allí, pero no quedaba nada para mí en esa tumba de acero. A bordo de la nave de rescate recibí atención médica y los cuidados que tanto necesitaba. Escucharon con incredulidad mientras relataba los eventos que habían ocurrido. La aparición de la sombra, la batalla que habíamos librado y el último acto desesperado que lo había terminado todo. El alivio del rescate, el consuelo de la supervivencia. Estos sentimientos comenzaron a desvanecerse a medida que el viaje de regreso a la Tierra avanzaba. La tripulación de la nave de rescate era profesional, pero había una corriente subyacente de tensión, una agenda no dicha, que no podía entender del todo. Sus preguntas sobre la sombra y la investigación de la estación eran inquisitivas, yendo más allá de los procedimientos estándar de interrogatorio. A medida que nos acercábamos a la Tierra, la verdad comenzó a desentrañarse en una serie de revelaciones escalofriantes.
Comenzó con un comentario casual de un miembro de la tripulación, algo sobre el éxito de la operación. Mi curiosidad se despertó y comencé a prestar más atención, escuchando conversaciones y revisando tabletas de datos dejadas sin supervisión. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen tan siniestra que me heló la sangre. La sombra, la pesadilla que nos había atormentado y diezmado la estación, no había sido un encuentro fortuito en el espacio. Era una creación, una herramienta de sabotaje fabricada por una corporación rival, una que había estado compitiendo con la nuestra en el campo de la investigación extraterrestre. Pero la revelación más horrible estaba por venir. El equipo de rescate, las personas que creía mis salvadores, eran en realidad agentes de esta corporación rival. Mi rescate de la estación Nova no había sido un golpe de suerte. Había sido una extracción planificada. No era un sobreviviente siendo llevado a casa. Era un prisionero, valioso por la información que poseía. Mientras procesaba esta traición, el comportamiento de la tripulación comenzó a tener sentido. Sus preguntas no eran solo sobre lo que había pasado, sino sobre cuánto sabía. Estaban particularmente interesados en los detalles específicos de la sombra. Cómo se la había convocado, cómo interactuaba con su entorno, cómo había sido finalmente derrotada. Entonces me di cuenta de que estaba en grave peligro. Esta corporación había creado a la sombra como un arma para destruir nuestra investigación y reclamar dominio en la industria. Ahora que la sombra había desaparecido, yo era su único vínculo para replicar o incluso entender lo que habían desatado. Mi mente se aceleró con pensamientos de escape, pero la realidad de mi situación era sombría. Estaba solo, herido y bajo constante vigilancia en una nave que surcaba el espacio. Mis captores eran hábiles, sus intenciones claras y sus recursos aparentemente ilimitados. Mientras la Tierra crecía en los ventanales de la nave, una sensación de desesperación me invadió. Estaba regresando a casa, pero no como un héroe o un sobreviviente. Era un peón en una guerra corporativa, una guerra que ya había costado las vidas de mi tripulación y que casi había desatado un horror indescriptible sobre el mundo. La ironía de mi situación era amarga. Había luchado y derrotado a una pesadilla, solo para caer en manos de aquellos que la habían creado.